Putin y yo hemos resumido los frutos del desarrollo de las relaciones bilaterales de los últimos años y llegamos a la opinión de que las relaciones entre Rusia y China han superado el formato bilateral y representan una importancia vital para el orden mundial actual y el destino de la humanidad. Muy buenos días, 8 de la mañana, y en esas imágenes, en esas declaraciones de Xi Jinping se ve claramente como el nuevo orden mundial contrapuesto desde dos puntos de vista, desde Occidente y desde Rusia y de China, es la clave fundamental geopolítica que mueve esta cumbre entre China y Rusia que ha marcado las últimas horas. No ha gustado ni un pelo en Estados Unidos esa fotografía, esas declaraciones, ese intento imperialista, incluso en el buen sentido de la palabra, jugado por China, intentando buscar una solución pacífica al conflicto, a la guerra de Ucrania, intentando mover también a Vladimir Putin hacia la mesa de negociación. Algo que desde Occidente no se ha visto, y en las últimas horas China ha intentado poner encima de la mesa que la mesa de negociación es la clave y que cada vez más países apuestan y enfocan a cada una de las partes para que se busque una salida razonada. Ojo, una salida negociada. Ojo, porque China está poniendo encima de la mesa, pero mirando las barbas del vecino, que la solución de las sanciones no es la solución que deberían buscar ahora mismo desde Occidente para intentar resolver la situación. Dicen que esas sanciones unilaterales están rompiendo el comercio internacional, pero sobre todo están generando un problemón a la hora de salir de esta guerra de Ucrania. Se marcha ya hoy Xi Jinping. En las últimas horas se ha visto ya esa última fotografía, esas últimas fotografías en las que Rusia y China han querido poner encima de la mesa esa cuestión de paz. Ojo, porque Zelensky espera también la llamada de Xi Jinping, y a partir de ahí el cisne blanco que estaba esperando, que espera la economía de la mano de la geopolítica, puede ganar cuerpo. Por fin, intentando buscar, en este caso sería de la mano de China, una salida negociada, una salida a la guerra de Ucrania. Y vamos a ver a partir de ahí cómo se puede configurar el movimiento de salida. Dice Estados Unidos que si China quiere un proceso de finalización de la guerra de Ucrania, lo mejor es que le diga a su amiguito, a su aliado, Kirby lo decía en un tono jocoso además, que saque las tropas de Ucrania. De tal manera que están las posiciones en el mismo punto, pero ojo, porque en las últimas horas los analistas geopolíticos sí apuntan a que de cara a verano podría haber un avance muy importante que incluso tomara como punto de encuentro la reunión de China y de Rusia de estos días y el plan de paz de China para generar una primera base de negociación. Verano sería el objetivo que se estarían planteando, sobre todo por parte de China, para juntar a Rusia y a Ucrania en una misma mesa con Naciones Unidas, con Turquía, buscando el punto final a un conflicto, a la guerra de Ucrania, y buscando sobre todo empezar a empujar la economía global desde la paz. Ojo al movimiento que hemos vivido estos 3 días, porque chocan con dos cuestiones fundamentales, pero una sobre todo: el nuevo orden mundial intentado imponer, sobre todo desde el Foro de Davos, con un concepto de economía y de globalización que se ha ido al traste, y el segundo, el movimiento de esas monedas digitales para la imposición de un control absoluto en la población, del que vamos a hablar prácticamente enseguida. Pero hoy es día Powell. Hoy, en las próximas horas, ahí estaré en el plató de Negocios Televisión para ver con los mejores analistas cuál es la clave de lo que Powell diga. 25, 50, nada, va a dormir después de la decisión mejor Jerome Powell. ¿Ha dormido bien en los últimos días? Vamos a ver qué dice esta noche Jerome Powell. Vamos a ver qué dice durante el día en la costa este de Estados Unidos Jerome Powell. Será a las 7 de la tarde horario de Madrid cuando veamos la decisión, y posteriormente cuando veamos la rueda de prensa donde Jerome Powell va a dar todos los detalles de cómo ve la política monetaria, y a partir de ahí un impacto muy fuerte que ya no es solo en los hipotecados, ahora es en el conjunto del sistema. Powell entra en escena
Subida y pausa es ahora mismo lo que está poniendo encima de la mesa sobre todo el mercado. Subida para limpiar en un modelo, en un formato de Christine Lagarde la decisión, que no me digan, pero pausa y ver. Pero una parte del mercado empieza a entender que incluso hoy nos puede dar el sorpresón definitivo de camino a la pausa. Es decir, que hoy mismo no suba tipos de interés para ver cómo va progresando esa crisis bancaria, esa crisis financiera en el entorno de Estados Unidos. Las 5 claves las mueve Jerome Powell, a pesar del movimiento de China y Rusia, que ven ahí en el número 5. China y Rusia escenificando ese nuevo orden mundial y sobre todo China y Rusia diciendo que son parte fundamental del futuro de la humanidad, que no es poco. Pero Powell hoy va a ser el futuro de muchísimas decisiones, sobre todo porque Powell hoy tiene que entender que parte de la restricción monetaria ya no necesita que la haga, ya está el mercado atemorizado ante el movimiento de una crisis financiera que no se puede negar. Hoy puede negar Powell, como Jenner está diciendo en las últimas horas, bueno, no es para tanto. Bueno, a ver, han caído 2 bancos regionales en Estados Unidos, Credit Suisse ha tenido que ser intervenido y ha llegado mucho más lejos que incluso pudo haber llegado en 2008, pero bueno, es una crisisitas. Pero la realidad es que Powell hoy puede ponerse la venda ante la crisis y puede ser un exagerado en el entorno inflacionario cuando ya vemos que, por ejemplo, los costes energéticos están disminuyendo de una manera bastante acelerada, por no decir de manera muy agresiva. La primera clave del día de los mercados, que le han esperado a Powell con un movimiento de subida importante, esperando la pausa, esperando el mercado que Powell puede hacer mucho, puede decir todavía más, pero ya se ha cargado los jarrones del salón y ahora mismo tiene que venir con la escoba a recogerlo. Y la escoba a recogerlo se llama pausa. Y la pausa pivote de la Reserva Federal, que estaba prácticamente descartada para el 23, va ganando muchísimo cuerpo en un cuerpo del inversor que dice: el momento ha llegado, la chispa ha prendido, ya está el momento de empezar a ver cómo se puede configurar la pausa y el pivote. Pero fíjense, porque el segundo punto de las claves del día viene alrededor de ese run ahí semioculto, como el que no quiere la cosa y lo voy dejando caer en distintos actores del mercado, en Estados Unidos, en Europa, que van proponiendo algo, bueno, que todo el mundo podría aceptar, ¿no? Porque tiene mucho sentido. Que son como, no es que lo hayan forzado, es que les ha venido votando y solo tenían que rematar y estaban en la línea de gol. Las CBDCs como elemento clave para la estabilidad del sistema financiero, del sistema bancario. Y ahora piensen ustedes en un mensaje: ¿cuánto les interesa y cuánto les importa su seguridad? Muchísimo, lo han visto en los últimos años, en temas también de salud. ¿Cuánto les importa ahora mismo que su dinero no se pueda perder? Pues a la limón, ¿no?, de que Estados Unidos estudie garantizar los depósitos superiores a $250.000 para contener la crisis bancaria y financiera, van surgiendo voces que dicen: oiga, es que habría una manera más fácil de hacer todo esto. Se pueden imaginar, ¿no? Oiga, cerditos, vamos con el lobo a dormir hoy, que vamos a estar mucho más calentitos. Y los cerditos son nuestro dinero. ¿Cómo va surgiendo cada vez más el mensaje, ya que estamos en una crisis bancaria y financiera por una situación de inseguridad con los depósitos? ¿Por qué no llevas tu dinero al Banco Central, que el Lagarde y el Powell te lo van a proteger de una manera gloriosa? Es irónico. Pero va surgiendo el movimiento de que las CBDCs tienen ahora su momento clave. ¿Por qué no entran ya en escena en un escenario de 3 fases, 4 fases, en el que en primer lugar vemos que hay una crisis bancaria, no hay manera de salir de esto, 2008, ahora otra vez en 2023, el ciudadano ya desesperado y otra vez mis impuestos tienen que ir a por estos de los bancos, a cubrir sus pérdidas y además a proteger nuestros ahorros, nuestros depósitos, no quiero perder mi dinero, y de repente aparece alguien que dice: tengo todos tus deseos, frota la lámpara mágica y verás lo que va a salir. Y de repente ese ciudadano, en su afán de tener protegido todos sus ahorros, coge la lamparita, la frota, y sale un Jerome Powell con 2 cabezas y la otra es una Christine Lagarde que le dice: CBDCs,
Tengo la solución de todos tus problemas. Una moneda digital que elimine todos los problemas para caminar hacia el control absoluto, pero con tu absoluta benevolencia a favor de que esta es la mejor solución para tus problemas. Ha empezado el camino. Que no le engañen. La solución a esta crisis no es dejar todo tu libertad por el control absoluto a través de unas monedas digitales, pero van a intentar colárnosla de inmediato. Y de ahí que verán pues un artículo de Fernández Ordóñez en 5 días aquí en España, un par de artículos del Banco Central Europeo diciendo lo bien que vendría que el dinero estuviera súper salvaguardado para evitar futuras crisis financieras. Lo mismo en Latinoamérica. Podríamos olvidarnos de una inflación de más del 100% en Argentina y en Estados Unidos, por supuesto, estos pequeños bancos que en el fondo la regulación, pero si la regulación la habéis rebajado vosotros, sois la causa del problema. Y a partir de ahí se nos genera toda una fotografía que dice moneda digital, la solución, ciudadano, de todos tus problemas. Eso sí, vamos a conocer absolutamente ya todo lo que haces, pero ¿a qué no te importa? Porque a cambio tu dinero estará a salvo y nosotros lo protegeremos, que es como para decirles, ¿y por qué no lo estáis protegiendo ahora? ¿No estáis para eso? ¿No sois el regulador? Tercera clave del día. El Banco Central, y va alineada a la segunda, claro, el Banco Central Europeo explica cómo las subidas de tipos se convierten en la gran amenaza de la banca en su informe anual de supervisión bancaria. Oiga, ¿ustedes nos toman el pelo a todos? Pero de una manera grosera ya. En el informe de supervisión bancaria que pueden consultar en internet sin ningún tipo de problema, ahí aparece cómo el Banco Central Europeo explica cómo las subidas de tipos se convierten en la gran amenaza para la banca en un momento en el que se hace de una manera hiperagresiva para contener una inflación y unos precios ante un movimiento crediticio que el banco considera que tiene que parar, pero no porque el Banco Central Europeo le diga deja de conceder porque te lo voy a poner más caro, sino porque el propio banco dice, pero que no voy a dar ni un préstamo, que solo con la cantidad de garantías que me haces poner en la otra parte del balance me estás ahogando, con lo que freno directamente el crédito, mando toda la economía a una recesión brutal. Oiga, ¿y quién mueve la economía? Pues el que presta para que usted pueda comprar maquinitas y seguir produciendo más. Pues el que presta ya no quiere. Ahí se va a parar la economía. ¿Usted qué cree? Pero ya que el Banco Central Europeo venga en el informe anual de supervisión bancaria a explicarnos de refilón, como el que no quiere la cosa, que las subidas de tipo se convierten en la gran amenaza para la banca, porque deja una gran cantidad de activos siendo basura, no lo dice el informe, lo hemos visto durante los últimos días, llama a pensar que todo es un plan, aunque no lo sea. Oiga, si ustedes querían implantar las CBDCs aprovechando toda esta fotografía, tengan un poquito al menos de decencia, ¿no? A la hora de afrontar una entrada en monedas digitales que va a ser la solución de todos los problemas del ciudadano, pero que a ustedes les va a dar el control absoluto del sistema. Y encima nos dice que su actuación es la clave fundamental de poner en riesgo el sistema financiero y bancario. Entonces, ¿por qué subieron los tipos de interés de manera agresiva en la última reunión, cuando ya veía que esa pared se estaba desmenuzando? No, porque pongo líneas de liquidez. Pero líneas de liquidez no es más fácil que frene usted ya el movimiento de subida. Cuando los precios energéticos, que eran la clave fundamental de la inflación por culpa de Putin y la guerra de Putin habían provocado que la inflación se disparara, pero cuando se fuera la guerra de Putin, entonces la inflación caería. No ha acabado la guerra de Putin, la inflación en materia energética está ya a un ritmo aceleradísimo, desplomándose, y sin embargo seguimos teniendo una fotografía de inflación elevada. Ah, vale. Entonces, que ustedes nos mintieron antes, cuando en diciembre del 21 la inflación galopaba a una velocidad tremenda, luego usaron la excusa que había perjudicado la situación, que es verdad, pero cogieron la excusa por el todo. Oiga, esto ha perjudicado. Ya, pero
había una inflación estructural que ustedes obviaban. Y cuando llegamos al momento en el que ustedes quieren imponer unas monedas digitales, golpean la economía, suben 425 puntos básicos, por ejemplo en la Reserva Federal, pero también a un nivel histórico en Europa y en el resto de bancos centrales, y entonces nos dicen que están poniendo en peligro el sistema bancario y que una de las maneras para resolver que no vuelva a producirse una crisis cada 15 años, las cuales principalmente las provocan los bancos centrales, es darle a ustedes todo el dinero. Cerditos, caminad hacia el lobo, que vais a dormir muy a gustito y calentitos esta noche. Y cuando ya tienen todo el dinero y el control absoluto, además por nuestro bien, porque ellos son almas caritativas, misericordiosas, cándidas, filantrópicas. Yo te guardo el dinero para evitarte la crisis ahora. Ahora tengo un control absoluto de todo lo que haces, de todo lo que gastas, de todo lo que consumes, e incluso le puedo poner una fecha de caducidad a tu dinero. A que ya no mola tanto. Pues esa es la fotografía que ellos quieren poner, o que las élites quieren poner por encima, para que vayamos cogiendo forma de que poco a poco hay que caminar hacia una moneda digital, de tal manera que la rueda de prensa de hoy de tipo de interés pues sea una cosa minoritaria, ¿no? Una cosa de no importa qué hagas con los tipos de interés, porque tú eres el sistema. ¿Dónde tenemos el dinero? En ti. Una especie de tío gilito enorme que nos guarda el dinero porque él sabe administrarlo mejor que todo el sistema elaborado durante los últimos 200, 300 años, a raíz de unos bancos centrales que son los nuevos amos del mundo. Bueno, les ponemos con los comerciantes del petróleo y se hacen un festival descomunal. Los amos del mundo. Y además nos quieren convencer, esos que quieren ser los amos del mundo, de que lo hacen por nuestro bien, no porque ellos vayan a ser los amos del mundo. Con lo que, fíjense cómo va cogiendo la fotografía, ¿no? Cómo va cogiendo cuerpo. Pero no es porque lo hayan hecho aposta, que eso no lo sabemos, no podemos juzgar tampoco que lo hayan hecho aposta. Pero la realidad es que ya que venía por aquí, vamos a meter otra vez todo el mensaje, ese modelo de Enbridge, esa herramienta que sirve para poner en marcha toda la moneda digital en Estados Unidos, en China, en Europa. Aquí ya no hay bloques, ¿eh? Aquí todos quieren la moneda digital. No van por un lado Rusia y China diciendo, bueno, pero mejor no moneda digital. Aquí todos quieren el control absoluto, porque el control absoluto es el modelo monopolístico no solo de la geopolítica, sino de la política económica en general. Oiga, ¿yo por qué voy a compartir el poder? Démenlo todo, que verán qué bien lo hago. El otro punto fundamental estaría alrededor de ese estudio por parte de Estados Unidos de cambiar a mitad de partido para intentar garantizar depósitos superiores a $250.000 para contener la crisis bancaria. Es llamativo que si no hay crisis bancaria, si todo está súper controlado, si ayer First Bank se dio un repunte descomunal porque está todo ya tranquilo, porque todo es una balsita de aceite, que bien lo han hecho, todo es magnífico, ¿y para qué quieres entonces salvaguardar los depósitos de más de $250.000 que ahora mismo no los tenían? Porque hay una presión sobre la liquidez muy importante en el sistema. Y porque, aunque piensen en Lehman Brothers, piensen en el momento anterior de Bear Stearns, piensen en Fannie Mae y Freddie Mac, es decir, esto no se gesta en 2 días. Esto es como la fiebre que va y viene, tiene picos. De tal manera que hemos visto el primer golpe muy importante, que no está mal, ¿eh? Se han cargado por el camino 3 bancos y uno sistémico. Es decir que, bueno, no es mucha crisis financiera. Bueno, ¿y qué queríais? ¿Que se fueran todos? Entonces, como movimiento inicial, el golpe ya ha sido muy fuerte. Han caído los más flojos. Ahora vamos viendo de qué manera, si siguen los bancos centrales subiendo tipos de interés, como todo parece indicar que Powell va a hacer hoy, y que incluso quieren seguir haciendo durante el año, pues cuántos más van a estar en una situación en las que cuando miren al árbol digan, pues si está todo podrido. De tal manera que vaya creciendo esa sensación, ese sentimiento de que se va pudriendo en el entorno la fotografía de cómo están los balances de los bancos. Y a partir de ahí, monedas digitales. Fiesta para todos, los banqueros centrales, claro. Fuera de las claves del día, hay varios puntos importantes. Uno es este gráfico. Miren este gráfico de cómo está caminando el petróleo de Rusia. Pero la clave fundamental, que venimos viendo desde hace muchos días, no es exactamente este gráfico, que no nos da demasiadas sorpresas. China fenomenal, India comprándole todavía más, digo China fenomenal para Rusia, comprándole todo el petróleo que quiere y más,
India fenomenal, Turquía amiguete de los buenos, y luego tenemos pues por dónde van los barcos ahí entregando, ¿no? And now. Y luego Other and now, porque se está descubriendo en las salidas de los puertos de Rusia que no todos van hacia los and now, sino que la fiesta tiene un componente interesante en todo aquel que quiere comprar fuera. Pero, ¿cuál es la novedad? La novedad es quién está transportando el petróleo. La flota oscura de Putin, dirán ustedes. La flota oscura de Putin, bueno, Putin parece Palpatine, ¿no? Tiene allí metido de todo. Bueno, no del todo, porque acabamos de conocer, de la mano de Bloomberg, quiénes son los 6 figuras, por decirlo de alguna manera, que le están dando la salida precisamente a Vladimir Putin. En febrero de 2022, una empresa comerciante del petróleo se creó de la nada. Se llama North Axis. Se creó en Hong Kong, bueno, y cerquita de China, en febrero, inicio de la guerra de Ucrania o preliminares de la guerra de Ucrania, y en junio ya empezó a presentarse en el mercado como comerciantes de petróleo, ¿eh? No 4 amigos jugando al juego de la limonada en la puerta de casa, sino comerciantes del petróleo. Y en el último mes de diciembre le compró a Rusia y distribuyó 521.000 barriles de petróleo al día. Si estamos contando, en este gráfico que ven aquí, que Rusia está metiendo vía marítima unos 3 millones de barriles de petróleo, pues este Noraxis es un figurita importante. Medio millón de barriles diarios de petróleo significa que tiene un porcentaje para haber salido de la nada. Ya tengo barcos, sé hacerlo, tengo seguro, lo muevo por todo el mundo. Hay 6 reyes del petróleo que acaban de aparecer. North Axis, en Hong Kong. Tehari Naf, 244.000 barriles diarios de petróleo distribuidos desde los puertos de Rusia. Porque sí. ¿Dónde está esta empresa? En Dubái. ¿Dónde ha ido gran parte de las reuniones de Rusia en los últimos tiempos? A Oriente Próximo, mirando sobre todo a Dubái. ¿Qué otras compañías han salido? QR Trading, que mueve 199.000 barriles diarios de petróleo, Concept Oil Services, Bellatrix Energy, Coral Energy, estos todos con en torno a 150.000 barriles diarios de petróleo, menos la última que mueve 121.000 clavados en el mes de diciembre. Es decir, han aparecido en un mercado tan complicado como el de los comerciantes del petróleo, que surgieron sobre todo cuando desaparecieron las 7 hermanas en Estados Unidos, que han controlado el mercado de petróleo en el mundo. Han surgido 6 compañías como champiñones de la nada, para saltarse las sanciones, para vivir en un mercado del petróleo en paralelo y para buscar la manera en la que Occidente veía como el petróleo, o ve como el petróleo pasa y pasa y pasa del tope, de las sanciones, y sigue distribuyéndose. Estas 6 empresas descubiertas o puestas ya a la luz por esa información de Bloomberg en las últimas horas, pone de relieve que no es solo la flota oscura de Putin, es que hay un entramado del petróleo brutal, pero no por Putin solo, sino por el propio mercado del petróleo, que está mirando de qué manera puede hacer negocio y del bueno en la necesidad. Vamos, la historia de la humanidad desde el inicio, la historia del mercado del petróleo desde hace prácticamente 100 años, cuando las 7 hermanas en Estados Unidos desaparecen y aparecen unos señores que dicen: pero si esto es el negocio del siglo, que tiene problemas no sé qué país para abastecer electricidad y que no tiene dinero, no te preocupes, ya me lo pagarás. Es más, te voy a dar yo la solución del pago, dame esto, esto, esto y esto. Y de tal manera que se fue configurando esas grandes bestias que son amos del mundo, con un mundo que Javier Blas dice el mundo está en venta, ¿no? Al lado o de la mano de estas grandes compañías comerciantes del petróleo, que son unas auténticas bestias del negocio. Y sin embargo, 6 han surgido de la nada en 2022, aprovechando una situación de necesidad, que es donde se hacen los negocios al final, buscando la necesidad hasta en los peores momentos. Ya lo sé que no se puede comerciar, dirán estas empresas, pero me voy a hacer un hueco sí o sí con el petróleo ruso. De tal manera que una parte cada vez mayor del petróleo transportado marítimamente, a pesar de las sanciones, del tope,
de la flota oscura de Putin y demás va por el mercado de los comerciantes, que ven que aquí está la clave fundamental del negocio del petróleo en estos momentos. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también las exportaciones alemanas. Y dirán, ¿y qué vemos aquí? Miren, la clave fundamental de este gráfico está en cómo de repente China ha empezado a perder fuerza en las exportaciones alemanas. Es decir, en las exportaciones alemanas hacia China han perdido fuerza a cambio de ¿quién? El primo de Zumosol. Mírenlo ahí. El movimiento de Estados Unidos, cómo ha repuntado en los últimos años y cómo desde el inicio de la guerra de Ucrania ha sido un perfecto sustituto, sobre todo del comercio anterior con China. China se ha quedado prácticamente plana y el movimiento de Estados Unidos es de crecer, crecer y más crecer, junto con un repunte también importante de Francia, que ha ido al calor de unas relaciones de un eje franco-alemán que también potencia la relación dentro de Europa, de tal manera que nos dejaría a Alemania como ese eje transversal de las relaciones económicas metiéndose dentro del bloque, diciendo, viendo a China más como un enemigo, como un competidor, llámenle competidor si no quieren enemigo, en las relaciones comerciales y poniendo a sus dos aliados, Estados Unidos por un lado y Francia en Europa. Pero el movimiento de Estados Unidos es salvaje. Bueno, para que esté yendo Scholz todas las semanas allí a preguntar qué tal están. Miren el siguiente gráfico, que cambia algo fundamental. Y es cómo hemos pasado de lo que se considera en esta encuesta de Bank of America el mayor riesgo del momento, desde febrero del 23, la línea azul oscura, a la línea azul clara, perdón, febrero de 2023, a la línea azul oscura, marzo del 2023. Ha pasado a ser la inflación a un evento de crédito sistémico, es decir, a una crisis financiera. Ahora mismo, salvo en los papeles ahora mismo de la Reserva Federal, el movimiento de que sea la mayor preocupación para las empresas, para los gestores, para el conjunto de la economía, ya no es la inflación. Fíjense que esos movimientos hawkish de potencia de los tipos de interés hacia arriba, ni tan siquiera, bueno, es el tercero, pero muy de la mano del empeoramiento de la situación geopolítica en el sentido de guerra de Ucrania. Pero fíjense que tercero y cuarto están muy cerca, línea azul oscura, pero ha ganado muchísima fuerza desde el 1, 2, 3, 4, quinto, desde el quinto puesto al primer puesto, ese riesgo sistémico de crédito. Bueno, sería el quinto, sería el cuarto, en este entorno. Pero ganando mucho en terreno sobre la inflación, que deja de ser, en esta encuesta, en ese Fund Manager Survey de Bank of America, el problema principal. Mensaje también para la Reserva Federal, que el mercado ya esté viendo que da igual la subida de tipos, que la economía va a ir por su camino hacia la recesión. Miren el siguiente gráfico de Real Investment Advice, el mercado ya se lo sabe, cuando la Fed quiere, el mercado también le ayuda a que la recesión llegue antes para no jugar contra la Fed. En este gráfico se ve que cada vez que el movimiento de tipos de la Reserva Federal toca pico, la economía se va a la recesión, pero se va a la recesión sobre todo por una restricción monetaria que tira al conjunto del sistema, en el sentido industrial. Oiga, que quiero dinero para poner unas placas solares, pues espera un par de tiempo. No sé si años, meses, pero espere. No es momento de pedir ahora mismo. Y esa es la fotografía que va llegando un poco al mercado. Oiga, que quiero, pues muy bonito. Pues quiera usted, pero se va a quedar esperando lo que usted quiera, porque ahora mismo el crédito se va a parar, tal y como ven en este gráfico, que se ha movido así en un parón siempre que la Reserva Federal ha hecho el movimiento de subida. Crash del 87, crisis del petróleo, la cuestión, por ejemplo, de LTMC, de esos contagios en Asia que vivimos también en el entorno del 97, las .com, la crisis financiera e incluso ese movimiento del coronavirus para el momento actual, que ya estaría en unos tipos parecidos a los que había en la crisis financiera. Cuando la Fed quiere, el mercado la ayuda al final, no se pone en contra. Usted quiere que no haya crédito en el mercado, vamos a darle 5 tazas de que no haya crédito, vámonos a recesión, y ahora nos empieza a decir que quiere movimiento de la actividad económica, que esto se le está yendo al suelo, sobre todo ahora que el año que viene nos vamos a elecciones 2024 y que Biden va a presionar. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana, donde Bank of America está viendo que está al suelo. Fíjense que estamos yendo hacia arriba y Bank of America está mirando hacia abajo. Dice que un primer parón está en 3.810. No lo hemos llegado a tocar en este movimiento de crisis bancaria de estos
últimos días de esta última semana, pero dice que el riesgo a medio plazo está en el 3.600, y a medio plazo no es un año o dos, a medio plazo es un semestre, es decir, es un poco más de entre un trimestre y un semestre. Ve el riesgo de caer hasta el 3.600, lo ven bien en el gráfico ahí en la parte final, pero el movimiento hacia el 3.810 de soporte cree que estaría muy cerca, aunque no lo hemos tocado en este tiempo. El otro punto fundamental del día viene en el entorno de la pérdida de confianza en quien tiene que regular. Oiga, que en lugar de tener 54 toneladas de níquel haya en un almacén en Ámsterdam, en Holanda, 54 toneladas de piedras vendidas en la London Metal Exchange, nos refleja hasta qué punto la inseguridad está creciendo en el sistema. Nuevo escándalo, que ustedes dirán, bueno, pues son 54 toneladitas de piedras en lugar de níquel. Bueno, pero la diferencia es abismal, son 1.000 millones. Déjenlos ahí, ahora que nos sobran con la crisis bancaria. Pero fíjense, porque la clave fundamental está en que todo comenzó cuando JP Morgan adquirió 9 contratos por esas 54 toneladas de níquel, y al ver el destino, al tocar piedra, oro o quincalla, ¿no? Pues alguien debió pensar, si las bolsas están muy bonitas, pero ¿me puedes decir lo que hay dentro? Y cuando de repente ven que de níquel nada, que lo que hay es un pedrusco del tamaño de nuestra cabeza, pues cada una de ellas diga, ¿pero esto qué es? Es decir, ¿esto puede pasar? Pues sí. El problema no es el dinero de lo que haya sucedido ahí, que no parece que sea aquello un caos excepcional. El problema es que la desconfianza ahora mismo, sobre todo en metales preciosos, crece a un ritmo brutal. Crece a un ritmo del que vamos de escándalo en escándalo. Y eso nos enlaza con este siguiente gráfico de Goldman Sachs, en el que a todos aquellos que están diciendo, pero es que el Bitcoin es una trama piramidal, es que el Bitcoin es comprar aire, es que el Bitcoin no vale para nada, como el níquel vendido en la London Metal Exchange. Miren este gráfico. El mayor retorno del año, year to date, se lo lleva el Bitcoin. Estaba muerto, en 15.000. El movimiento de recuperación lleva a que en la columna de la izquierda, y lo dice Goldman Sachs, no una de criptomonedas, Goldman Sachs, marca cómo el Bitcoin se convierte en protagonista del año en total return. Le siguen las compañías de tecnología de la información, le siguen los servicios de comunicación, le sigue el Nasdaq 100, le sigue el consumo discrecional, pero con tasas de 1,5 respecto al total return del 51% que nos estaría ofreciendo ahora mismo el Bitcoin. Pero si además lo vemos ajustado, ese retorno, Bitcoin sigue siendo el gran protagonista del año. ¿Valor refugio el oro? Sí, puede ser. 0,8. Bitcoin en ajustado 1,9. Ojo al movimiento del oro, 4%. Ojo al movimiento de Bitcoin, 51%. Total return en el año. Year to date, con el total y absoluto riesgo ajustado al retorno de la inversión. Que nos debería hacer pensar que cuando te dan piedra por níquel, igual cuando luego vienen a criticar Bitcoin por moneda digital, pues, ¿qué vamos a ver, no? Queda como un poco supeditado, un poco enclaustradillo. Para terminar, y ya dejamos a Eva Villanueva analizar esta cumbre de Rusia y de China y también todo lo que está sucediendo en la jornada, algo que no puede pasar desapercibido. Y son estas pequeñas palabras, tampoco hemos cogido todas, de esa moción de censura que ha habido en España. Los que estáis fuera de España pues diréis, ¿ha habido una moción de censura? Sí, algo ahí ha habido, pero no sabemos qué exactamente, en el que algo se ha hablado de economía. Y lo más llamativo ha sido, pues, el curso de cómo venderte a ti misma en 3 días, que se ve que es el que ha hecho Yolanda Díaz, en el que ha dicho, ¿qué tenemos para vender? Al director de ahí del área, ¿no? De su ministerio. Y le ha dicho, la reforma laboral. ¿Y cómo la vendemos? Tú tranquila, Yolanda. Tú sal ahí y le improvisas. Y fíjense lo que nos ha dejado Yolanda Díaz en estas declaraciones, en la que ni ella sabe ni lo que va a decir en la frase. Pero bueno, decir que la reforma laboral la están estudiando en las universidades. Hay que ver qué universidades. No vamos a nombrar ninguna, que encima se van a sentir ofendidas. Pero
en qué universidades están estudiando una reforma laboral que tiene a España en la mayor tasa de paro de toda Europa, que tiene a España en el mayor aumento del desempleo mes a mes, en los últimos 7 meses liderándolo en la mayoría de los meses? Pero, ¿qué es lo que están estudiando? ¿El desastre de reforma laboral? Que nos tiene la tasa laboral en torno del 13% cuando Estados Unidos la tiene en el 3,5%. En torno al 3,5%. Cuando el conjunto de Europa tiene la tasa casi en la mitad que la europea, que la española. ¿Pero qué están estudiando? Escuchen, es que no tiene desperdicio Yolanda Díaz aquí. Después de 50 reformas laborales. Es muy llamativo. Hablan todos los organismos internacionales. Se está discutiendo en las universidades mundiales. Se habla en todo... Sí. Es un espectáculo. Yo lo tengo de tono de fondo de mi móvil. Lo tengo ahí. Y sobre todo cuando me despierto, esta mañana he dicho, ¿qué me pongo? A Yolanda Díaz. Ese momento en el que dice, están estudiando todas las universidades. Aquí y fuera del planeta han descubierto ahí en un meteorito que hay vida y esa vida de otro planeta ya está estudiando. Por favor, ese es un cachondeo. Es espectacular. ¿Pero qué están estudiando de tu reforma laboral? ¿El qué? Yolanda. La tasa de paro del 13%. El desastre del 13%. Que dices que está disminuyendo la tasa de paro y en todo el mundo. Es que soy mucho más rico. Ya, ¿en comparación? ¿O tú? Tú mismo, contigo mismo. No, yo mismo conmigo mismo. Mira los de al lado. Pues ahí está, Yolanda Díaz, que yo creo que es de lo mejor. Bueno, si habría que sacar algo de toda la moción de censura, o incluso de los últimos 6 meses de vida inteligente alrededor del Parlamento español, de las Cortes españolas, sería esto. ¿Qué están estudiando? en universidades y en organismos internacionales. ¿Cuáles? Los de la élite en Davos, ¿no? Están estudiándolo y te han puesto ahí en una sala a ti y a 3 más a estudiar cuál es la reforma laboral española y por qué funciona. Y lo mejor de todo es cuando dice, después de 50 reformas laborales. Espera, Yolanda, que no te has enterado que falta todavía la 51, que es la que harán cuando tú te vayas, y la 52, y la 53, y la 54 y la 55, es como los paquetes de sanciones a Rusia, no tiene fin, no te preocupes. Entonces, no hagas el ridículo, hombre. ¿Cómo que ese es el movimiento que están estudiando en universidades internacionales, en instituciones internacionales, en organismos internacionales y en universidades? ¿En qué universidades? ¿En la de tu pueblo? ¿Pero qué universidades están estudiando tu reforma laboral? Es un espectáculo. Tenemos una clase política que no nos la merecemos en el sentido club de la comedia, ¿eh? En el sentido club de la comedia son unos cracks, son espectaculares. Bueno, vamos a ver cómo avanza el día. Hoy día Powell, sigo con lo de la universidad y que la están estudiando la reforma laboral, 13% de paro en España, 3,5% Estados Unidos, pero en lugar de estudiar la del 3,5% están estudiando la del 13%, que es máximo en el conjunto de Europa. Yolanda Díaz es un espectáculo. Powell hoy lo vamos a tener en unas horas y sobre todo la fotografía de un mercado que vive pues otra vez en la ensoñación de inicios de año. Renta fija, pues empezando a decir, pero ¿y los bonos que no valen nada? Y la gente lo sigue comprando. Pues bueno, pues vale. Deuda corporativa, sobre todo bancaria, en una situación pésima, pero ¿por qué no seguimos comprándola? Y en ese escenario se va a mover la jornada, el día y toda la fotografía. Eva Villanueva, sigo pensándolo, ¿eh? El tema de que estén estudiando la reforma laboral es buenísima. Es buenísima Yolanda Díaz. Hay que reconocérselo para el Club de la Comedia, claro. Pero en esa fotografía. Buen día a todos. Nos vemos esta tarde a las 7 de la tarde hora española para vivir, bueno, un poquito antes, 6:30, para vivir a las 7 de la tarde todo el espectáculo de Powell. Su subida, el movimiento del mercado y a ver cómo deja a la banca pequeña y mediana norteamericana con el nuevo impulsillo de tipo de interés que lo va a llevar al final al cielo.